Soy el pastor César Mauricio. Buenos días a todos. Estamos en vivo a través de nuestra emisora y acabamos de ingresar a nuestro live de Facebook a través de nuestra página www.c6radio.net. Así nos puede seguir y así nos puede encontrar. Estamos en los estudios de nuestra emisora C6 Radio, una señal con inteligencia. Yo soy el pastor César Mauricio y para mí es una bendición poder compartir esta mañana la palabra de Dios. Para mí es una bendición poder compartir esta mañana un tiempo bien especial. Bueno, veo que aquí poco a poco vamos llegando, nos estamos uniendo en este vivo, en este tiempo de bendición, nos estamos uniendo para compartir la palabra de Dios. Y qué mejor que lo hagamos para ello, ¿no? Qué mejor que podamos nosotros decir, Señor, gracias. Para las personas que posteriormente van a tener la oportunidad de compartir este en vivo, les bendigo también. En el lugar de la tierra donde se encuentre, para mí es una bendición poder hablar de la palabra de Dios. Pues esta mañana nosotros sabemos que la palabra de Dios es la única que alimenta. Y esta mañana queremos estar dispuestos para transmitir, para de alguna manera ser canal de la palabra para que no regrese vacía, porque la palabra de Dios da fruto en el tiempo que Él ha designado que dé. Así que si usted está conmigo esta mañana, les invito a seguirme, les invito a compartir, les invito a estar en compañía de este tiempo del Espíritu Santo, también para poder tener un momento bien especial. Hoy les quiero hablar de la fidelidad. ¿Cuántos de nosotros creemos que somos fieles a Dios? La fidelidad es esa firmeza y esa constancia que nosotros debemos tener en cualquier compromiso que hemos adquirido. Y esa fidelidad está muy revaluada en estos tiempos. La verdad, la fidelidad tanto humana, emocional, como la fidelidad hacia Dios está revaluada. El concepto de fidelidad se ha perdido. Esa firmeza y ese mantenerse en las dificultades hasta cumplir los compromisos que hemos adquirido o hasta mantener esos compromisos, pues nos cuesta muchísimo. Pero la fidelidad tiene un poder que se manifiesta, tiene un poder que se desarrolla a medida que se va evolucionando en ella. La fidelidad hace que nosotros podamos alcanzar aquello que parece imposible, porque finalmente Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que trae bendición. Dios es un Dios que nunca nos abandona o nunca nos da la espalda, a menos que nosotros de alguna manera decidamos que ya no queremos tener nada con Él. Por eso, si usted se ha alejado de Dios, la invitación esta mañana es acercarse a Él, es a decirle, Señor, aquí estamos, queremos volver en amistad contigo, Dios. Pues la palabra en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 10, nos dice que el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mayor. Dice la Escritura, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué está diciendo? Que cuando nosotros somos fieles, no depende de la cantidad, no depende del volumen, no depende de la calidad, depende de lo muy poco, depende de esa actitud de fidelidad que nosotros tengamos hacia Él. Si nosotros somos fieles en lo muy poco, pues Dios nos pondrá en lo más, nos pondrá en lo mucho. Así que si usted hoy está administrando, está dirigiendo, está desarrollando una actividad para Dios, aunque parezca pequeña, y si es fiel en esa actividad, Dios le va a bendecir y Dios le va a levantar. Los que me escuchan a través de la emisora y los que están en este live en Facebook pueden tomar nota de ello y les aseguro que es así. Si nosotros somos fieles en lo muy poco, en lo que aparentemente no es importante, en lo pequeño, yo sé que Dios nos va a colocar en lo mayor, nos va a levantar, nos va a recompensar y nos va a colocar en lugares de preeminencia. ¿Qué quiere decirnos? ¿Cómo la fidelidad viene un momento en nuestra vida y nos empodera? Claro que nos empodera, porque la fidelidad tiene varias aristas y una de ellas es que nos permite activar la bendición. Cuando usted es fiel, activa la bendición. En ocasiones he visto personas que son muy fieles a Dios. No conocen mucho de teología, no conocen mucho de la profundidad de la palabra, pero son fieles a su palabra, son fieles a sus mandamientos, son fieles a lo poco que conocen de Dios.
y Dios poco a poco los va desarrollando y los va llevando a nuevos niveles. ¿Cómo es el poder de la fidelidad? Pues el poder de la fidelidad se desarrolla activando la bendición. Cuando yo soy fiel, estoy activando una bendición, estoy pasando de un nivel de empoderamiento muy pequeño, porque decíamos que el que es fiel en lo muy poco, ¿sí?, como dice Lucas 16:10, también será colocado en lo mucho. Entonces está haciendo un salto de nivel, está cambiando totalmente su actitud, porque eso que está sucediendo, lo que va a hacer el cambio de nivel es la fidelidad, y esa fidelidad se activa, y cuando se activa la bendición llega. El libro de Segunda de Crónicas 34:12 nos dicen que habían unos hombres, que estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos, Joab, Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat, que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. Aquí está hablando cómo Dios utilizó muchas personas con fidelidad, procedían con fidelidad en la obra. Así que si usted me escucha y es un siervo de Dios, está a cargo de una iglesia, tiene alguna actividad ministerial, sea fiel en esa actividad que Dios le ha colocado, sea fiel en esa actividad que Dios le ha dado, proceda, como dice este pasaje de 2 de Crónicas 34, como procedan estos hombres que eran mayordomos. Estos hombres procedían ¿cómo? Con fidelidad en la obra. Dios quiere que seamos fieles. Dios no le gusta a la gente que comience a fluctuar como las olas del mar, llevados por todo viento de doctrina, llevados por las circunstancias. Hay cristianos circunstanciales que cuando Dios les da mucha riqueza, entonces son aleluya, gloria a Dios, amén. Pero cuando no tienen dinero, entonces ya no es gloria a Dios, amén, sino la queja avanza, viven quejándose de todo. Hay cristianos que cuando las cosas están fluyendo, entonces van a la iglesia, pero cuando no fluyen, entonces desaparecen. Lo que Dios te está diciendo en esta mañana es, Dios quiere que seamos fieles en la obra, proceder con fidelidad en la obra, como dice 2 de Crónicas 34:12. Eso hace que nosotros podamos activar la bendición. Escuche esto, activar la bendición, activar lo que estamos haciendo, sea pequeño. Para el mundo, tal vez las cosas pequeñas en ocasiones son desechadas. Hay veces te ven como el más pequeño de todos. Recuerdo tanto ese pasaje del libro de Samuel, cuando él va y también se sorprende, al igual que nosotros, cuando Dios escoge al más pequeño de todos los de la casa del rey David, y escogió al mismo David, ¿no? Y entonces uno se pregunta y dice, pero ¿cómo Dios escoge al más débil, al más pequeño, al pastor de las ovejas? ¿Qué pasó aquí? Pues pasó que en la casa de David había uno que tenía un corazón conforme al de Dios. Ese se llamaba David. Y a él lo escogió para ser rey. Y entonces cuando el profeta Samuel comienza a llamar a los hermanos de David, él se deja guiar por los hermanos mayores. Dice, este que es bien presentado, que es grande, que es poderoso, este puede llegar a ser rey. Y resulta que ese no era. Resulta que él era el más pequeño. Dijo, ¿le queda algún hijo todavía? Y entonces, sí, tengo un hijo pequeño. En la casa de David quedaba el más pequeño, quizás el más olvidado, el pastor de las ovejas, el que no permanecía allí. Pues vamos a llamarlo por descarte. Y resulta que no era el descarte, era el que Dios necesitaba. Y entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que definitivamente Dios quiere hacer algo bien, pero bien maravilloso. Estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Si usted procede con fidelidad en la obra de Dios, si usted procede con fidelidad en su vida natural, Dios va a activar una bendición muy grande. Así que no lo olvide. Lo segundo que nos ayuda en la fidelidad es también a tener autoridad. Cuando nosotros tenemos autoridad, porque ¿qué pasa? Nosotros hacemos un proceso. Yo quisiera que la iglesia de Dios dejara tanto evento y comenzara a hacer más procesos en las personas que asisten. Nosotros somos expertos en eventos, nosotros somos expertos en congresos, pero no hacemos procesos con nadie.
Y necesitamos comenzar a hacer procesos. Necesitamos empoderarlos en esa fidelidad hacia Dios. Necesitamos empoderarlos en esa autoridad. Porque toda autoridad viene de Dios y las que están puestas han sido puestas por Dios, dice la Escritura en el libro de Romanos. Entonces, nosotros no podemos olvidar que Dios nos da autoridad. Pero antes de darnos esa autoridad hay un preámbulo. ¿Sí? Hay un paso anterior. Y ese paso anterior significa fidelidad. Dios no le va a dar autoridad a alguien que no es fiel. Eso sí te lo puedo asegurar. Nadie está dispuesto a darle autoridad a alguien que no sea fiel. Si usted no es fiel en lo muy poco, tampoco lo será en lo mucho. Si usted no es fiel en lo pequeño, tampoco lo será en lo grande. Si usted no es fiel cuando no tiene dinero, mucho más va a olvidarse cuando tiene el dinero. Entonces, lo que Dios nos quiere decir es que yo doy autoridad, dice el Señor. Pero el Señor hace un paso anterior a esa autoridad, que es la fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. Dios esta mañana le quiere hablar del poder de la fidelidad. Número 1, ¿para qué? Para activar su bendición. Número 2, aconteció que vuelto él, voy a leer Lucas 19:15, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas o ciegas lo que no sembraste. Está hablando de la parábola de los talentos, está hablando de la multiplicación, está hablando de las bendiciones que Dios nos entrega. Dios le entregó cosas pequeñas a estos hombres. A uno le entregó una mina, a otro le entregó 5, a otro le entregó 10 minas. Pero esas minas, que eran un tipo de moneda, se convirtieron en ciudades. Y Dios quiere hoy decirte, en lo muy poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Esta es la promesa que la cual Dios te habla esta mañana. Ese es el poder. Pero para eso necesitas primero comenzar a desarrollar ese proceso de autoridad. Necesitamos menos eventos y más procesos. Necesitamos que entendamos un momento que para llegar a hacer lo que Dios realmente quiere en cada uno de nosotros, debemos aprender a ¿qué? A ser fieles. Dios no comparte su gloria con aquel que le es infiel. Mira cómo el rey Saúl, esta mañana lo hablaba con alguien, el rey Saúl le fue infiel a Dios. El profeta Samuel se demoró en llegar para iniciar el sacrificio, para iniciar la ceremonia ante Dios primeramente, y el rey Saúl le pareció fácil usurpó el cargo del profeta Samuel. O sea, uno se pregunta cómo un rey, por poder, por riqueza, por autoridad, pretende usurpar el cargo del sacerdote, del enviado de Dios, del profeta, y lo usurpó, y a Dios eso no le gustó. ¿Por qué? Porque Dios a cada quien le ha entregado un rol, le ha entregado una actividad, le ha entregado un cargo, le ha entregado una función. Entonces, ¿qué significa? Que si Dios a ti te ha dado una mina, pues tienes que hacer que esa mina sea productiva. Pero este hombre decía, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Sí? Porque tuve miedo de ti. Y bueno, si tenía miedo de él, ¿por qué no hizo que esa mina fuera fructífera y fuera multiplicada? Pues Dios te quiere decir que el preámbulo para llegar a tener autoridad, porque estos hombres pasaron de tener algo muy pequeño a tener ciudades a cargo, es la fidelidad. La pregunta que nos hacemos todos en esta mañana, ¿qué tan fieles somos delante de Dios? ¿Qué tan fieles somos nosotros para cumplirle a Dios? Yo recuerdo, y esto suena jocoso, pero así es, personas que me dicen, estoy comprando la lotería. Yo, son cristianos, pues están comprando la lotería o el chance en el nombre de Jesús. Imagina este error tan grande. Para ganarme la lotería y regalarle a la iglesia un lugar. Y uno comienza a pensar y a decir, por Dios, estamos totalmente apartados de eso.
porque Dios no está en esa función. Dios da a quien quiere, no depende del que quiere o del que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Así lo dice la Escritura. Y entonces nos damos cuenta que hay personas que están esperando ganarse algo ocasional, tener una ganancia ocasional o no sé, tener una lotería para bendecir a la iglesia, cuando usted puede en lo muy poco bendecir a la iglesia, bendecir a la congregación, bendecir a los siervos de Dios. Entonces uno aquí es donde queda como un poco choqueado, ¿no? Uno dice, pero ¿qué es lo que estamos entendiendo de fidelidad? Si nosotros somos fieles en lo muy poco, en lo mucho Dios nos va a colocar. No lo olvide. ¿Qué más hace el Señor? Hace esa relación firme y fuerte con nosotros. Dios, sabemos que es un Dios de relación, no de religión. El Dios que nosotros adoramos es un Dios de relación. Si usted está conmigo esta mañana, está con un Dios de relación. Él está tomando nota de lo que está sucediendo en tu vida. No sé si estás acostado, no sé si estás escuchando y trotando a la vez, no sé qué estás haciendo, pero Dios está tomando nota. Y quizás un día llegues a la presencia de Dios y Él te va a preguntar, ¿me eres fiel para escuchar mi palabra o te dedicaste a jugar tenis mientras escuchaba mi palabra? ¿O qué estabas haciendo? Tal vez Dios te está diciendo, realmente en lo muy poco de tus finanzas me eres fiel para colocarte en lo mucho de mis finanzas, o no eres capaz de manejarlo. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener una relación, ¿no? Sabemos que el esposo de la iglesia es Jesucristo. Sabemos que esta es una relación de unidad, donde nosotros podemos hacerlo, pero en fidelidad. Recuerde, en fidelidad. El libro Oseas 2:20 dice, y te desposaré conmigo en fidelidad, dice el Señor, y conocerás a Jehová. Esto es bien importante. ¿Cómo yo conozco a Dios? Siendo fiel. ¿Cómo conozco a Dios? Siendo fiel. Esas personas infieles que hoy están aquí, mañana están allá, que saltan para acá, que van donde el brujillo, que salen del brujillo y se van para donde la pitonisa, que salen de la pitonisa y se van donde el chancero, que salen de allí y van y juegan en el casino en el nombre de Jesús, según ellos. Esas personas que van y hacen una y otra y otra y otra, esas personas realmente no van a tener cómo conocer a Dios. Donde Dios, primeramente, vamos a poderle conocer cuando nos desposamos con Él en fidelidad, cuando somos firmes en esa fidelidad, cuando nos enganchamos en fidelidad con Dios. Si usted esta mañana me sigue, tal vez yo no lo voy a invitar a que sepa todos los libros de la Biblia, porque eso es casi imposible. ¿Sí? Alguien me dice, es que yo me sé la Biblia de inicio a fin. Bueno, lo felicito, será uno entre miles. ¿Por qué? Porque no es fácil. No es fácil, son muchos libros. Pero lo único que sí puedo decirle es que Dios está esperando que sea fiel a Él, que no le traicione, que no le sea infiel en sus diezmos, que no le sea infiel en su oración, que no le sea infiel en sus principios, en sus mandamientos, en sus estatutos. Cuando tú y yo somos fieles allí, entonces Dios va a permitir que le conozcamos más. Esto es una relación, no una religión. Cuando yo me relaciono con Él en fidelidad, automáticamente voy a conocerle. Pero Dios no va a permitir que un infiel, Dios no va a permitir que un promiscuo espiritual le conozca. Le puedo asegurar que no va a suceder. Si alguien le dice que sí, le está mintiendo. Si alguien le dice que sí, le está mintiendo. Porque Dios ama la fidelidad. Porque Dios ama la firmeza con la cual nosotros nos hemos comprometido con Él. Porque Dios ama. ¿Sí? Es que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada puede separarlo. Si usted hay algo que lo está separando, pues déjame decirle que tiene dioses ajenos delante de ti. Cuando nosotros tenemos algo que nos separa, cuando nosotros tenemos algo que nos distancia, cuando nosotros tenemos algo que no nos deja estar ahí, tal vez estamos colocando un ídolo delante de Dios. Y si tenemos un Dios ajeno delante de Dios, pues estamos totalmente alejados de Él, no tenemos una relación y mucho menos vamos a poder conocerle. Hay personas que me dicen, yo quiero conocer a Dios. Comience con ser fiel, comience con la fidelidad. Oseas 2:20, allí lo puedes leer. Pero también
Cuando yo soy fiel, lógicamente yo voy a conocer más de Dios. Y ese conocimiento de Dios me va a traer algo muy importante. Me va a empoderar también esa fidelidad. ¿En qué me va a empoderar? En el discernimiento. En saber distinguir lo bueno y lo malo. En saber escoger en el momento que tengo que escoger. Dicen que los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, dice Ezequiel 48:11, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel como erraron los levitas. Aquí habla de aquellos que tuvieron el discernimiento para no errar, para no equivocarse. ¿Gracias a qué? A la fidelidad. Guardaron fidelidad. Nosotros debemos aprender a guardar fidelidad delante de Dios. Si nosotros no podemos ser fieles delante de Dios, sencillamente nos va a costar muchísimo traer ese discernimiento. Hay personas que quieren tener un discernimiento para no equivocarse. Lo invito a que sea fiel. Lo invito a que se mantenga firme, a que cumpla el compromiso que ha hecho con Dios, a que haga de Dios esa relación y no esa religión. Olvidémonos de la religión. Las religiones no salvan, las religiones no llevan al cielo, las religiones no sirven para nada. Las religiones se han convertido muchas veces en manipulación. Es manipulable, es dirigida por hombres y los hombres tenemos la tendencia a manipular. Lo que quiero decirles es que si usted tiene una verdadera relación, nada ni nadie podrá manipular esa relación, porque entonces Él va a ser nuestro Dios, Jehová será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos y tendremos algo muy importante que se llama discernimiento. Sabremos distinguir entre el bien y el mal, sabremos tomar decisiones, podemos decir con claridad, no nos vamos a equivocar en esto porque si nosotros somos fieles, Dios nos va a guardar en fidelidad y nos va a traer ese discernimiento, no vamos a errar. Entonces la fidelidad trae otra de los beneficios que es el empoderamiento en el discernimiento, ¿sí? En el discernimiento. Claro, al conocer al Dios que nosotros profesamos, al Dios que nosotros predicamos, pues vamos a conocer qué está bien y qué está mal y vamos a comenzar a no errar, así como dice la escritura en Ezequiel 48:11. Dice que estos sacerdotes guardaron fidelidad. ¿Qué tanta fidelidad guardamos nosotros, no? ¿Qué tan fieles somos nosotros? A nosotros nos pueden condenar por muchas cosas, pero que no nos condenen por ser infieles. ¿Qué sucede? La fidelidad también, cómo nosotros la podemos dañar o cómo nosotros podemos destruirla. La podemos destruir cuando dudamos, cuando nos falta fe, ¿sí? Cuando nos dudamos, ¿sí? Nos falta fe. Ahí nosotros podemos fallar, ¿sí? Ahí nosotros podemos equivocarnos. La podemos hacer nula, la podemos anular por completo. ¿Por qué? Dice Romanos 3:3. Pues ¿qué? Si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Entonces tenga cuidado, porque a veces somos fieles a Dios, pero estamos rodeados de personas que no creen en Él. Y eso puede anular esa fidelidad, al punto que nosotros lleguemos a decir, realmente no me interesa estar cerca de Dios, realmente no veo el beneficio de estar con Dios. Yo muchas veces, siempre, a diario, le pido a Dios que me ayude para rodearme de personas que crean, de personas que verdaderamente sean genuinas delante de Dios. No hay nada más triste que estar rodeado de esos imitadores, ¿no? De esos imitadores, lamentablemente, que no nos van a traer ninguna bendición. Lamentablemente esos imitadores nos van a enredar allí y no nos van a dejar crecer. Pero necesitamos hombres genuinos en Él, hombres que crean en su palabra, hombres que se mantengan firmes por encima de las vicisitudes. Cuando usted estudia la Escritura, cuando usted estudia a los profetas, cuando usted mira a los siervos que sirvieron al Señor, habían siervos totalmente formados, educados, que servían en la corte del rey como el profeta Isaías, pero habían otros que eran humildes como el profeta Oseas, o otros que eran de sencilla procedencia, pero todos tenían una característica y era la fidelidad a Dios. Y cuando usted y yo somos fieles, no hay religión que valga. Cuando nosotros tenemos claro que Jesucristo es el camino, y es la verdad, y es la vida, y nadie llega al Padre sino por Él, pues entendemos que hay un camino que debemos recorrer en fidelidad
a pesar de lo difícil. Hay veces el camino se hace angosto, hay veces el camino se hace difícil, pero eso significa que vas caminando en una dirección correcta. Si usted está pasando por un momento de dificultad en este día, si usted está sintiéndose un poco solo, si usted está sintiendo que quizás no está viendo los resultados que esperaba, pregúntese qué tan fiel hemos sido con Dios, qué tan fiel hemos logrado ser para con Él. En ocasiones nosotros hemos olvidado esa fidelidad. Hemos intentado enganchar a Dios de mil formas. Hemos tratado de sacrificar nuestra vida para tratar de llamar la atención de Dios. Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia. Y esa obediencia comienza en la fidelidad que tengamos. Ese poder de la fidelidad, comencemos a desarrollarlo en este tiempo. Comencemos a ser fiel por encima de cualquier circunstancia. Comencemos a ser fiel porque sabemos que Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Comencemos a ser fieles porque sabemos que Dios no nos va a abandonar. Si usted esta mañana está conmigo y ha sido fiel a esa promesa, ha sido fiel a ese Jesucristo, ha sido fiel al Espíritu Santo, ha sido fiel a Jehová, yo le puedo decir que viene una recompensa, que viene una bendición, que viene una autoridad, que Dios está en ese preámbulo de formación, de colocarte en lo muy poco para luego llevarte a lo mucho. Y yo, la verdad, me siento honrado de ver esas personas que hacen esos procesos. Porque yo me pregunto, si usted en lo muy poco es infiel, si usted en lo muy poco es disperso, imagina el momento en que Dios te lleve a algo muy grande. Pues ahí es donde encontramos esas personas que se dedican a desprestigiar, a dañar, a quitar el nombre del Señor, a dañar su presencia. Esos son los que salen en televisión con una serie de inconvenientes y con una serie de situaciones que uno dice, wow, pero ¿qué pasó? Pasó que no eran fieles en lo muy poco y que de repente pensaron que en lo mucho iban a mejorar y en lo mucho se mostró el error tan grande que tenían. Pues Dios quiere que guardemos su fidelidad, Dios quiere que seamos fieles en su obra, Dios quiere que nos mantengamos firmes en lo que somos, que no olvidemos que Él es el único que levanta, que Dios es el que abre puertas y también la cierra, que Dios es el que coloca reyes y también los quita, que Dios es el único que tiene la capacidad para bendecirnos, prosperarnos y hacer cosas maravillosas. Entonces, si somos fieles a Él, vamos a tener grandes y maravillosas recompensas de parte de su presencia. Yo les agradezco, les invito a que sigan escuchando nuestra emisora CCI Radio, una señal con inteligencia. Les bendigo en esta hora en el glorioso nombre de Jesucristo. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga grandemente.